Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Eh, Hoy quiero hablar algo rapidito. No voy a tomar mucho tiempo. Pero me vino hoy mucho la historia de Lot y de lo frágil que puede llegar a ser perder la salvación. En ocasiones el enemigo nos pone pensamientos en nuestra mente donde, como yo escuchaba en una predicación creo que fue antes de ayer, y así mismo nos pasa, donde el enemigo nos pone, ¿sabes? No hay absolutamente nada que el mundo nos atraiga que nos acerque a Dios. Nada, absolutamente nada. Todo es simplemente para alejarnos, para crear confusión, pero nunca es algo para acercarnos al Señor. Agua y aceite no mezclan, punto. Luz y tiniebla no mezclan. Y me ponía a ver lo frágil, la línea tan frágil que hay entre la salvación y el perderte. Y escucho a veces mucha gente diciendo, pero con tanta cosa que yo hago para el Señor, yo no creo que haciendo esto Dios me vaya a condenar. ¿Sabe? Yo no creo que con esto que yo haga ahora ya Dios va a tomar una decisión y me va a condenar. Mire, los secretos de Dios no los conoce nadie. No sabemos sí sabemos cuán grande es su misericordia, sabemos cuán grande es su amor por nosotros, pero no sabemos cuán frágil puede llegar a ser su sentimiento y cuán frágil puede llegar a ser que nosotros podamos romperle, entristecerlo, enojarlo, porque yo no quiero conocer la ira de Dios, créanme. Pero como vimos en la historia de Lot, tenemos que tomar de ejemplo a la mujer de Lot. Iba de camino a salvarse. Y la palabra no dice que miró para atrás 2 o 3 veces, solo una. Y ya fue suficiente para convertirse en estatua de sal. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestra salvación en ocasiones puede llegar a estar tan frágil que con una sola cosa podemos perder de nuestras manos la corona de la vida. ¿Qué quiero decirles con esto? Sean celosos con las cosas de Dios. Sean celosos con su testimonio. Sean celosos con lo que hasta ahora han alcanzado en el Señor. Y no lo suelten ni por un segundo, que aparenta no ser nada, porque puede llegar a ser mucho. Guarda tu boca de no ser fuente de 2 aguas. Cuidémonos mucho de eso. Eso era lo que quería decir, fue lo que sentí decir en esta noche. Y espero que que puedan meditar en ella. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos ayude a que cada día ejercitemos día a día nuestro espíritu en ayuno, oración, lectura de la palabra, congregarnos, para que nuestro espíritu sea tan fuerte que pueda vencer en todo momento a esta carne, que es la que nos lleva a pecar. Dios los bendiga en esta noche
Dios los bendiga siempre. Y sea de mañana o sea de noche que vean este video, puedan meditar en él todo el día. Y antes de hacer cualquier cosa, que este mensaje llegue a su mente. Y todo para la gloria y honra del nombre del Señor. Cuídense y seamos hacedores, no solamente oidores de la palabra. Dios los bendiga.